¿Puede el empleador reducir las remuneraciones de sus trabajadores? En esta oportunidad Revisemos vamos qué a revisar dice la la Casación Corte Laboral número Suprema. 6152-2022 LIM, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que está referida a la posibilidad de la reducción de la remuneración cuando existen causas objetivas en cuanto a la situación económica de la empresa. La pregunta es si esta debe ser por escrito, puede ser verbal, y qué circunstancias justificarían que la reducción sea procedente en una relación de trabajo. Veamos. Bueno, quien recurre a sede casatoria es la parte demandante contra la sentencia de vista que revocó la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda sobre reitero de remuneraciones y otros conceptos. Denuncia como causal la infracción normativa por interpretación errónea del artículo único de la Ley 9463. También denuncia la infracción normativa por inaplicación del artículo 6 del Decreto Supremo 00397-TR. Se tiene como antecedentes que interpone su demanda a fin de que se ordene el reconocimiento de conceptos remunerativos, reintegro de remuneraciones, reintegro de beneficios sociales, reintegro de bonos, reintegro de utilidades, por el periodo que comprende entre 1990 al 2015, fecha en que cesó. Él cesó, o ella cesó el 30 de noviembre de 2015, más los intereses legales con costos del proceso. En primera instancia se declaró fundada en parte la demanda y se ordenó pagar reintegros de remuneraciones, bonos y otros conceptos. Sin embargo, la segunda instancia revocó la apelada en el extremo que declara fundado el reintegro de remuneraciones por una supuesta reducción inmotivada de las mismas y reformándola declararon infundado lo pretendido. Y también revocó el extremo que declaró fundado el otorgamiento de carácter remunerativo de la bonificación por refrigerio. Esto preciso porque está relacionado al caso que estamos revisando. Ya los otros conceptos no han sido materia de casación, por lo tanto no los voy a referir. Infracción normativa. En cuanto a la infracción normativa referida a la interpretación errónea del artículo único de la Ley 9463, la Corte Suprema cita su contenido, el cual es el siguiente. La reducción de remuneraciones aceptada por un servidor no perjudicará en forma alguna los derechos adquiridos por servicios ya prestados, debiéndose computársele las indemnizaciones por años de servicios de conformidad con las remuneraciones percibidas hasta el momento de la reducción. Las indemnizaciones posteriores se computarán de acuerdo con las remuneraciones rebajadas. Dice la Corte Suprema que al respecto, las remuneraciones es un elemento esencial de la relación laboral, teniendo carácter alimentario, en tanto que suele ser la única fuente de ingresos del trabajador. En su regulación se prevén normas rígidas en torno al embargo, no puede ser embargable en su totalidad. En cuanto a la cobranza, hay un privilegio de prelación laboral y actos de disposición del trabajador. Sobre estos últimos actos de disposición del trabajador, la Ley 9463, que es de 1941, resalta que es posible la reducción de remuneraciones en la medida en que exista un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Norma vigente, pues no existe una norma que expresa o de manera tácita la hubiere derogado. Y asimismo cabe indicar que el literal B del artículo 30 del Decreto Supremo 00397-TR destaca que solamente la reducción motivada de las remuneraciones importa un acto de hostilidad. En forma complementaria, el reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, aprobado mediante Decreto Supremo 00196-TR, dispone que la reducción inmotivada se produce cuando existe una falta de causa objetiva o legal que sustente la rebaja salarial. De lo anteriormente expuesto, se advierte, según la Corte Suprema, que para que se configure una rebaja de remuneraciones sin perjudicar los derechos laborales de los trabajadores, se debe contar con los siguientes elementos. Uno, que la reducción de las remuneraciones no vaya por debajo de los límites establecidos por las normas laborales. Esto es que dicha remuneración no puede ir por debajo de la remuneración mínima vital, monto mínimo indisponible. Dos, que dicha reducción responda a circunstancias objetivas. Y tres, que sea autorizada por el trabajador afectado de forma expresa, sin que se dé lugar a dudas sobre la voluntad del trabajador, lo que implica descartar toda intimidación, coacción o violencia que vicien la manifestación de voluntad del trabajador. En este caso, se ha denunciado la interpretación errónea del artículo 1 de la ley 9463. En ese sentido, la parte recurrente sostiene que la interpretación correcta es que se debe acreditar la reducción de las remuneraciones de forma expresa mediante un convenio que debe ser suscrito con el trabajador en la que se acuerde o se pacte la reducción de remuneraciones. Ahora, la delimitación del objeto del pronunciamiento por parte de la Corte Suprema ha señalado que la respuesta judicial en sede de casación debe determinar si la interpretación jurídica dada por la instancia de mérito en relación a la ley que es materia de análisis es conforme a derecho en el caso concreto o si por el contrario la interpretación que propone el recurrente es la que correspondería aplicar.
Sobre lo cuestionado, la Corte Suprema señala que es un hecho aceptado por ambas partes la existencia de la reducción de las remuneraciones del actor en dos ocasiones. Estas son en octubre de 1998 y en septiembre del año 2000. Pero la demandada afirma que existió un convenio que autorizó ello de conformidad con la Ley 9463 debido a la existencia de un déficit económico. Respecto a los elementos que se configura o que se configure una rebaja de remuneraciones sin perjudicar los derechos laborales de los trabajadores, la Sala Superior ha señalado. La segunda instancia es que ha resuelto revocar, y estos son sus fundamentos. A ver, en el 27º, considerando de la sentencia de vista, se sostiene que la demandada ha precisado en audiencia de juzgamiento que los acuerdos de reducción se sustentaron básicamente en un déficit económico por el cual atravesaba durante octubre de 1998, que puede comprobarse con el estado de ganancias y pérdidas de los años 97 y 98, advirtiéndose que la demandada pasó a tener utilidades positivas en el 97, a pérdidas para el siguiente año, que es el 98, ¿no? Tanto es así que incluso no repartió utilidades en el 98, tal como se advierte de las boletas de pagos del 99 obrante en amplio. El 28º, considerando de la sentencia de vista, también señala que pese al tiempo transcurrido entre la reducción inmotivada, entre comillas, de la remuneración que acusa el actor y estas, aquel no presentó reclamo alguno al respecto, tanto en el año 98 como en el año 2000. Es más, se observa que él cesó al trabajo el 30 de noviembre del 2015 y que la presente demanda recién fue incoada el 5 de septiembre del 2019, es decir, casi 4 años posterior a su cese, lo que nos lleva a inferir, dice la Sala Superior, que el demandante en un primer momento aceptó la reducción de las remuneraciones. Bueno, la demanda se interpuso dentro del plazo de prescripción, ¿no? Que son 4 años. Pero a ver qué dice la Corte Suprema. La Corte Suprema dice que ha quedado establecido que la reducción de la remuneración del demandante se dio en un contexto de crisis económica que atravesaba la empresa en el periodo en el cual se redujo la remuneración del demandante, como consta del estado de ganancias y pérdidas de los años 1997 y 1998, tal como señala la parte actora en su escrito de demanda. En consecuencia, la causa objetivo, la situación extraordinaria por la cual la demandada se vio en la necesidad de acordar una reducción de remuneraciones con los trabajadores, se encuentra debidamente acreditada, tal como es de verse de los convenios suscritos con otros trabajadores que obran en autos. Es decir, hasta este punto se podría evidenciar que con el demandante no hay un convenio sobre reducción de remuneraciones de forma escrita, pero sí habría otros convenios de forma escrita con otros trabajadores. Dice la Corte Suprema que si bien no obra documento suscrito por el actor, lo que podría darse al extenso tiempo transcurrido, sin embargo, tal como lo asume la Sala Superior, existen diversos elementos de juicio conducentes a determinar que el actor habría convenido dichas rebajas. Y sobre todo que se dio dentro de un contexto en el que se ha acreditado que estaba justificado de acuerdo al escrito con otros trabajadores, por lo que es de concluir que definitivamente no fue una reducción unilateral ni menos abusiva. Por otro lado, dice la Corte Suprema, la parte demandante no acreditó haber reclamado en su oportunidad la referida disminución de la remuneración. En tanto, si bien esta se produjo en el año 98 como en el año 2000, recién el 5 de septiembre del 2019 presenta su demanda solicitando el reintegro de remuneración, señalando que durante su relación laboral el primer descuento de la remuneración básica de 2.417.40 soles a 1.818.40 soles se realizó a partir de octubre de 1998 hasta agosto del 2000. Y el segundo descuento de la remuneración básica de 1.180 soles se realizó a partir de septiembre del 2020 hasta octubre del 2012. En consecuencia, según la Corte Suprema, resulta verosímil la versión de la demandada en el sentido que el actor en un primer momento aceptó la reducción de las remuneraciones, más aún si el demandante no niega la existencia y suscripción de los convenios. Y si bien no fue presentado por la demandada debido a su antigüedad, ello no dista que el acuerdo expuesto no haya existido como tal. Por otro lado, según la Corte Suprema, entiende que la reducción de la remuneración consensuada resulta válida siempre que sea excepcional y razonable. La reducción de la remuneración excepcional sí es una medida extraordinaria que tiene lugar en contextos especiales. Es razonable si respeta determinados límites de proporcionalidad, de manera tal que no suponga una disminución significativa ni arbitraria de la remuneración. Debe precisarse que la posibilidad de la reducción de las remuneraciones se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico, que señala que debe ser un acuerdo libre, espontáneo, expreso, o que puede decidirse que fue de forma verbal entre el trabajador y el empleador, conforme la ley 9463.
Por lo tanto, en el caso de autos, sea que se entienda que hubo una reducción de remuneraciones de forma consensuada, dado que muchos años de ocurrido el hecho, el actor no presentó reclamo alguno, fundada en causas objetivas, debido a una crisis económica que atravesó la demanda, logrando acreditarse dicha causa objetiva, tal como se ha señalado en los considerandos presentes. Consecuentemente, se encuentra justificada la reducción remunerativa del actor, sobre todo si dicha reducción tuvo carácter excepcional y razonable en el sentido que se ha expuesto en esta resolución. Por lo tanto, declara infundada la causal invocada. En este punto, yo discrepo un poco con lo resuelto por la Corte Suprema, porque si el empleador ha suscrito convenios con otros trabajadores y que ha podido acreditarlo y conservarlos desde 1998, ¿por qué no ha presentado y acreditado el respectivo convenio escrito con el demandante? Ahí me parece que se incurre en una falacia, porque definitivamente el hecho que se acredite la suscripción de otros convenios de forma escrita con los demás trabajadores no significa por sí mismo que se acredite la existencia de un convenio verbal. Y si bien el trabajador no reclamó durante la vigencia del contrato de trabajo, tiene todo el derecho de no hacerlo porque evidentemente existe una desigualdad entre el trabajador y el empleador. Y eso hace que muchos trabajadores no reclamen mientras se encuentra vigente el vínculo laboral, y es recién cuando cesan que inician sus procesos judiciales, y justamente para eso está establecido el plazo de prescripción. Y si interpone su demanda 10 días, 5 días antes que prescriba, porque eso va a convalidar la inobservancia de una formalidad que siempre se ha entendido que exige la ley 9463, que es que la reducción deba ser por escrito. Pero bueno, entonces con esta casación ya la Corte Suprema ha señalado que también puede ser un acuerdo verbal y que se puede determinar esto mediante indicios. Pero también sostiene que debe acreditarse una causa que justifique como el déficit económico de la empresa, ¿no? Porque eso haría que es una medida excepcional y de cierta forma, en tanto no se reduzca la remuneración menos a lo establecido en la remuneración mínima vital, sería válida para la Corte Suprema. No, cabe precisar que esta no es doctrina jurisprudencial ni precedente vinculante, ¿no? Pero sí es una forma importante de resolver por parte de la Corte Suprema que de todas formas debemos tener en cuenta. En cuanto a la infracción normativa del artículo 6 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, que principalmente define qué se debe entender por remuneración, la Corte Suprema rechazó esta causal, puesto que el sustento en el recurso de casación se denunció que se habría infraccionado este artículo en relación al bono por refrigerio, pero todo su fundamento está referido al bono por transporte. En realidad esto se debió declarar improcedente al momento de calificar el recurso, si es como señala la Corte Suprema. No obstante, no han declarado improcedente porque saben que ya no se puede, sino lo que han hecho es rechazar. Tampoco pueden declarar infundado porque eso supondría que deben analizar el fondo del asunto. Finalmente, no estimaron el recurso de casación declarado infundado. Entonces, como ya sabemos, se puede pactar de forma verbal, según este colegiado, la reducción de remuneraciones siempre que no sea por debajo del mínimo vital y se justifique de acuerdo a un contexto excepcional que pueda atravesar el empleador. Saludos.